Muy buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos hoy a oír un momento la palabra de Dios, esperando que se encuentren con bien junto a sus seres queridos y así también bendecidos de parte de Él. Ya te quisiera invitar a leer un momento la Biblia y la palabra del día de hoy se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a leer versículo 8 al 11. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde a través de esta lectura, confiando en que Dios seguirá obrando en los corazones necesitados y seguirá llamando a aquellos que tengan un corazón humilde y necesitado delante de Él. Este mensaje del día de hoy nos da una gran lección espiritual. Dios le llamaba ángel a los pastores que guiaban las iglesias. Y así era el trato que le daba a sus siervos. Y les hablaba a ellos y les mostraba su caminar, como así también el porvenir y sus consecuencias. Y todo dependía si el siervo era o no era obediente y guardaba o no la palabra de Dios. Así como en estos tiempos, en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, específicamente estas iglesias estaban en el Asia Menor, donde había mucha dificultad para predicar el Evangelio, ya que en esos tiempos había muchos movimientos seculares, como así también ahora, muchos movimientos, muchas iglesias de distintas denominaciones con distintas doctrinas y enseñanzas. Pero Dios conoce su pueblo, su verdadero pueblo. Y esa es la preocupación de aquella persona que quiera levantarse por siervo o ponerse por cabeza de una iglesia para poder administrarla en el nombre de Jesús, ya que la cabeza espiritual es Cristo. Y los siervos, los pastores, sacerdotes o líderes son aquellos que administran la obra de Dios. Y a través de ellos Dios debería de hablar. Es por eso que es necesario que todas las ovejitas oren por la obra de Dios y así también por el Evangelio. Oren por el lugar donde ustedes se congregan, para que Dios les revele y les muestre si verdaderamente están siendo guiados por un verdadero siervo de Dios, por un ángel de Dios. Versículo 8 dice:
y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús le estaba hablando al pastor de esa iglesia. Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Él se levantó de entre los muertos. Él vino a este mundo a entregar su carne y su sangre por nosotros. Él fue digno de tomar el rollo de los 7 sellos, el cordero inmolado, el único digno de toda gloria, toda honra, donde el Padre le entregó el poder y autoridad, toda la soberanía sobre los cielos y la tierra. Jesús es el Dios todopoderoso. Él estaba hablando al ángel de esa iglesia y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta iglesia en Esmirna era una iglesia muy humilde materialmente, pero Dios le dice: pero tú eres rico. Pero espiritualmente tenía una riqueza muy grande, ya que ellos guardaban la palabra de Dios, el evangelio y la verdad en sus corazones. No permitían otros falsos evangelios, otras doctrinas, como así también hoy por hoy se da mucho, que se predica un evangelio material, sentimental, filosófico, humanista, y no espiritual. Es evidente que la vida espiritual hace eco y así también retumba en nuestra vida material. Pero no siempre es así, ya que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es distinta en cuanto a sus propósitos para hacer su obra, porque la verdadera voluntad o la voluntad principal de Dios para nosotros es la salvación, y en esa no hay cambio ni variación, pero sí en la forma y en la manera en que Dios nos quiera usar para expandir su evangelio, porque va a depender de nuestras cualidades, nuestras virtudes, va a depender de nuestras capacidades, de muchas cosas que nos rodeen. Pero una cosa Dios quiere de nosotros: que guardemos su palabra y su verdad y que no nos contaminemos. Muchas veces las personas se dejan contaminar por fábulas, por ficción. Y lo más fácil, por la necesidad. ¿Quién no tiene necesidad en este mundo? Todos nosotros tenemos algún tipo de necesidad. Y cuando llega alguien a ofrecerte que va a suplir tu necesidad, muchos le creen, porque confían en que Dios tiene la capacidad y que para Él no hay nada imposible. Y es por eso que muchas veces el evangelio pierde su rumbo. Y muchos se apartan de la verdad y caen en los engaños del enemigo. Dios no le interesa mucho tu situación material, donde tú te puedas congregar. ¿Qué le interesa a Él? Que no importa el lugar donde tú te congregues, puede ser el lugar más humilde. Pero si la verdad está en tu corazón, eres el lugar donde hay mayor riqueza para Dios.
podemos tener el lugar más hermoso del mundo y se podrán congregar miles y miles de personas, pero si no está la verdad en ese lugar, por mucho que hable lengua extraña, por mucho que dancen o profeticen, Dios las va a llamar sinagogas de Satanás. Es por eso que es importante conocer la verdad. Conocer la justicia de Dios es primordial para nuestra vida espiritual. La Biblia dice que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero hoy la gente busca las añadiduras y se olvida del reino de los cielos y su justicia. El reino de los cielos lo miran como una consecuencia de sus obras, de sus actos, de sus hechos que han realizado en este mundo en el término de su vida, cuando eso es lo más falso que existe, porque nadie entra al cielo por méritos propios. Y la gracia tampoco, la gracia de Dios tampoco se la da a cualquiera Dios. Gracia es un regalo inmerecido, sí, pero es necesario conocer la verdad y creerla. Y solo aquellos que conozcan la verdad y la creen, Dios les va a derramar de su amor en sus corazones, remisión de pecados, lo va a hacer nacer de nuevo y van a comenzar a vivir bajo esa gracia especial, bajo el manto de amor que Dios les dio por el hecho de ellos aceptar la palabra de Dios en sus corazones y conocer la verdad. Busca primeramente el reino de los cielos, su justicia. Muchos no saben qué es lo que es justicia. Definen la justicia como el mundo secular y no como el mundo espiritual, como Dios quiere que el mundo viva o le reconozca a Él. Cada palabra que se lee en la Biblia la materializan, la llevan a este mundo secular. Cuando se olvidan que la palabra es espiritual y la deben de transportar, la deben de guiar al mundo espiritual, porque ahí se encuentra Dios. Dios vive en el mundo espiritual. Él es el Dios de los espíritus, pero así también el Dios de todo lo que se ve, porque Él lo creó por su palabra. Lo que sale por su boca es ley para la creación. Todo le obedece y todo se materializa. Por eso que Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad. ¿Qué sacamos nosotros con poder cambiar carnalmente nuestra vida si espiritualmente aún no conocemos la verdad? Si aún no hemos recibido la remisión de nuestros pecados de parte de Dios, ni el bautismo del Espíritu Santo. Hay un problema muy grave dentro de las iglesias. Todas. Que se olvidaron de la vida espiritual. Y le dicen vida espiritual a una vida religiosa guiada por la ley, mandamientos y estatutos. Le enseñan a vivir a la gente por los mandamientos y estatutos de Dios. Algunos, no todos. Cuando la Biblia les enseña que el que vive bajo la ley vive bajo maldición. Y ese es el conflicto que también se presentó en estas iglesias muchas veces. Y es por eso que se levantan muchos tipos de evangelios filosóficos, humanistas, éticos, moralistas,
dadivosos, que buscan resaltar lo mejor del hombre, y para que la sociedad se dé cuenta cuán distintos son los creyentes. Hipócritas, porque no se han conocido a sí mismos. Dios nos dice en su palabra que somos semilla de maldad y que no hay ninguna virtud en nosotros. ¿Cómo pretenden vivir bajo la ley si la ley fue dada para el conocimiento del pecado y ella nos conduce con desesperación a buscar un Salvador? Porque la ley no nos salva, no nos justifica, ni mucho menos nos va a santificar. Como algunos dicen que tienen que guardar su vida en santidad y usan los mandamientos y los estatutos de Dios para guardarse en santidad. Cuando la Biblia, una vez más les digo, dice que nadie es justificado por las obras de la ley, porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado. La ley, los mandamientos y estatutos no te justifican, no te santifican. ¿Eso quiere decir que no debemos de hacerla por nada? No te digo eso. Lo que te pido, y quiero que entiendas, que la ley y los mandamientos y toda la palabra de Dios es santa y perfecta, y que nosotros somos imperfectos nacidos de pecado. Y es por eso que para nosotros es imposible que podamos cumplir los mandamientos de Dios y sus estatutos. Y si no te has dado cuenta de ello, es porque tienes un corazón arrogante y no eres humilde delante de Dios. Pero aquellos que son humildes delante de Dios van a decir, sí, en realidad, no podemos cumplir los mandamientos y estatutos. No podemos guardarlo todo. Es imposible. Somos débiles, somos insuficientes, nacimos de pecado. ¿Cómo nosotros, personas que nacemos del pecado, vamos a poder cumplir una palabra que es santa y perfecta cuando nosotros somos imperfectos? Si no entendemos la palabra de Dios y cómo acercarnos a Dios, nos vamos a convertir en personas que no queríamos convertirnos. Lobos vestidos de oveja, falsos evangélicos, falsos cristianos, falsos profetas, falsos pastores, falsas iglesias. Producto que no nos hemos conocido a nosotros mismos. Y como no nos conocemos a nosotros mismos por la palabra de Dios, no vamos a conocer nunca a Dios, quién es Dios verdaderamente. ¿Cómo pretendes tú enseñarle a otra persona quién es Dios y ni siquiera te conoces a ti mismo? Escudriña la Escritura, créele a Dios y vas a empezar a conocerte. Desecha tus pensamientos moralistas, éticos. Saca tu concepto de ti mismo, de tu mente. Rómpelo. De nada te sirve. No importa lo que diga la gente de ti. Que diga qué tan bueno eres, qué tan dadivoso, qué tan humilde eres. Esa es la propia opinión de las personas que ven tu exterior. Pero Dios mira y examina tu corazón y sabe que en tu corazón aún hay pecado y que aún no has recibido remisión de pecados y que no mora en ti el Espíritu Santo. Él lo sabe. Él mira nuestro exterior y así también conoce nuestro interior. A Él nada le podemos ocultar. Él todo lo sabe. A esta iglesia le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta iglesia estaba pasando por muchas dificultades y problemas por aquellos que se querían introducir
y hablar y enseñar un falso evangelio. ¿Por qué? Porque en estos tiempos muy pocas personas se querían congregar. Todos les gusta escuchar esa palabra que te van a bendecir, que te van a prosperar, que te van a llenar la mesa de alimento y de dinero, que Dios te va a dar casa, auto y aviones. Usan a Dios como una moneda de canje en lo material. Venden palomas. Convierten el templo de Dios en cuevas de cambistas. Cuando Dios nos ofrece vida eterna. Eso te ofrece Dios, una vida eterna. Dios te pregunta, ¿tú quieres ser salvo? ¿Quieres recibir remisión de pecado? Créeme. Sígueme, aférrate a mí. Y aunque pases por problemas en este mundo, aunque pases por dificultades en este mundo, aunque pases por enfermedades en este mundo, yo no te voy a dejar, ni te voy a soltar. Pasaré ese trago amargo contigo y estaré contigo. Nunca te dejaré, porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Llenaré tu corazón de paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Y Él te llamará a su debido tiempo, a la presencia de Él, y te vas a gozar por una eternidad. Enjuagará tus lágrimas, no habrá más llanto ni dolor. Ya no habrá más mentirosos, ni embaucadores, ni enfermedades. No habrá quien te pueda lastimar, porque estarás en la presencia de Dios. Eso Él nos ofrece. Un cielo nuevo y tierra nueva. Hoy por hoy se ha perdido el rumbo. La palabra de Dios se adapta a este mundo secular. La usan conforme a los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios no tiene tiempo. Fue escrita en el tiempo de la eternidad. E hizo eco en este mundo a través de los profetas. Y hoy la tenemos aquí en nuestras manos. Inspiró Dios a estos hombres para que pudiéramos tener su voluntad en nuestras manos y la pudiéramos conocer. Pero no le damos la importancia que se debe a la palabra de Dios. Hoy nos hemos afanado muchas veces en transformar los templos o las iglesias en lugares de canto, de alabanza y de adoración. Lo único que hace es que las personas, como somos emocionales, sentimentales, la guían a través de las alabanzas y adoración a un punto de éxtasis, de sentimientos, de emociones, y nada de eso. Por muy hermoso que te parezca, nada de eso te va a dar remisión de pecados. Por mucho que te goces en la alabanza que es dada para Dios o en la adoración, el pecado sigue permaneciendo en tu corazón. Esta es la brújula. Tómala y retoma el camino. Vuélvete a Cristo. Haz las cosas que Él te pide que hagas.
Busca un siervo que sea nacido de nuevo espiritualmente. Que no te importe los títulos teológicos. Eso no salva. Eso no da remisión de pecado. Eso no lo hace ser escogidos por Dios. Búscate un escogido por Dios. Porque no es el que en quien corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Y no todos son escogidos por Dios. Búscate uno que haya sido escogido por Dios, donde esté la unción del Espíritu Santo, porque en él va a estar la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia en la palabra de Dios. Te va a poder guiar y enseñar a recibir remisión de pecados. Porque eso es lo que Dios busca de nosotros. Morar en nuestros corazones y que recibamos remisión de pecados. Que la verdad se establezca en nuestras vidas y no una emoción, no un sentimiento. Hoy por hoy somos guiados por emociones y sentimientos y por la caridad. Porque sí, el pueblo que es cristiano, creyente, es dadivoso. Pero eso lo ha conducido a un camino más cerrado todavía. Pero esos pastores van a dar su cuenta en su tiempo. Porque no van a quedar impunes. Porque dicen ser hijos de Dios o siervos de Dios cuando Dios no los ha llamado y no los ha escogido. Y tu pobreza, pero tú eres rico. No importa el lugar donde tú encuentres, si es humilde, es bonito, grande, pequeño. No importa. Lo que importa es si dentro de ese lugar se enseña o no palabra de Dios. No importa la cantidad. Tú puedes entrar a un lugar donde hayan 20.000, 30.000, 40.000, 1.000.000 de personas. Y el líder de ese lugar no está en verdad. Y por lo tanto el pueblo que guía tampoco está en verdad. Pero puedes entrar a una casa muy humilde, donde hayan 3 o 4 personas, 2 personas, y quizás con piso de tierra, pero ahí se predica la verdad. Ya en ese lugar hay más que en donde había 1.000.000 de personas. Porque en ese lugar donde había 1.000.000 de personas no había ningún hijo de Dios. Más en este lugar humilde de piso de tierra donde habían 2 o 4 personas, habían 2 o 4 hijos de Dios. Ya eran más que ese 1.000.000. Deja de ver con ojos carnales y pídele a Dios que te enseñe a ver con ojos espirituales. Porque tu alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Esta carne va a perecer. Todos vamos a perecer en este mundo, carnalmente. Pero espiritualmente es nuestra decisión donde queramos irnos. Dios nos dice en su escritura, o nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. No importa el problema que estés pasando, no importa la tribulación que estés ahora, te esté agobiando. Busca un lugar, no importa cuán humilde sea, pero que predique en verdad. No encuentras ninguno, sigue aquí, escuchando palabra de Dios, aprendiendo, porque es lo que Dios quiere que todo el mundo haga, aprender de Él, que es santo y perfecto. Y que nosotros somos imperfectos y que necesitamos nacer de nuevo.
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos se jactaban en aquellos tiempos que era el pueblo de Israel, era el pueblo verdadero de Dios. Aún Pablo tenía muchos problemas allá en los Gálatas, cuando algunos decían que para ser el verdadero pueblo de Dios se tenía que circuncidar el prepucio de la carne, cuando la palabra nos enseña que la circuncisión es del corazón. Hay dos tipos de pueblo. Hay algunos que leen la Biblia literalmente, y la Biblia dice que la letra mata. Mas el espíritu es vida, es la dádiva. Pídele a Dios que te unja tus oídos y te permita escuchar la verdad. Y cuando escuches palabras de verdad, tu corazón se comienza a llenar. Pero cuando escuches las blasfemias, las mentiras, los engaños, por muy hermoso que te parezca el texto bíblico o la exhortación que se le esté dando, si la persona que te está enseñando no está en verdad, te está engañando. Y por eso que aquí la Biblia dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, porque no es judío del exterior, sino que es judío del interior, porque la circuncisión es del corazón, en el espíritu, y no en la letra. Aquellos que están en verdad y conocen la verdad son aquellos que reciben la remisión de pecados. Ellos circuncisan el prepucio de su corazón porque cortan el pecado de su vida, cortan la inmundicia, cortan la infección. Para ellos Dios es el verdadero pueblo. Los verdaderos judíos son aquellos que circuncisan su corazón. Y no aquellos que se circuncisan el prepucio de la carne. Por eso aquí Dios habla, dice, y la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Cuán importante es conocer la verdad, ¿cierto? Conocer la justicia de Dios. Conocer la ley, sus mandamientos, conocer el corazón de Dios. Saber cómo fuimos salvos. Si hoy por hoy muchos ni siquiera saben dónde Jesús tomó sus pecados. No saben por las Escrituras. Otros osan a contestar, pero contestan un pensamiento. No tiene ningún fundamento bíblico. Lo dicen porque alguna vez lo escuchó de alguien y les pareció bien decirlo. O simplemente por dar una respuesta para no quedar como ignorante, producto que llevan tantos años caminando y no poder responder una pregunta tan simple. Preferible ponerse colorado aquí en la tierra una vez, varón, varona, o ser avergonzado aquí en la tierra, ser redargüido y corregido, que ser avergonzado arriba en los reinos de los cielos, porque eso te va a costar la eternidad. No tengas vergüenza en reconocer que no sabes, porque nadie nace sabiendo, todos tuvimos que aprender. De una u otra forma, Dios se encarga en hacernos entender y aprender. A los que son llamados por Dios, Dios mismo les enseña y les hace pasar procesos, situaciones, dificultades, para que puedan entender su palabra y su voluntad perfecta, para que así ellos más adelante puedan guiar a otros al reino de los cielos y hacer su perfecta voluntad. Y no ser guiado en la carne, sino guiado en el Espíritu.
A ese tipo de personas que dicen ser judíos, no lo son, pero se congregan, se reúnen, alaban, bendicen, adoran. Dios les dice, sino sinagogas de Satanás les llama. ¿Por qué? Porque en esos lugares no se predica la verdad. Se habla un falso evangelio, quizás uno que se parece, pero no lo es. ¿Por qué tanta lucha dentro de los lugares, de los templos, las iglesias? ¿Por qué muchas veces en esos lugares son la cueva del pelambre, de los conflictos, de las disensiones, de la ira? Otros se dividen. Espíritus inmundos aparecen, brujos, hechiceros, pero nadie discierne. La presencia de Dios es muy importante en nuestras vidas, porque sin ella no podemos guiar a nadie. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Una persona que no conozca la verdad no puede enseñarte la verdad. Por mucho que diga que ama a Dios y por mucho que diga que ha levantado 50, 60, 100 iglesias y que muchas almas han llegado por el llamado que Él ha hecho en la calle y se han reunido y ahora caminan en las sendas de justicia y de verdad, dicen. Pero cuando tú le haces una pregunta concreta, ¿conoce la verdad? ¿Sabes dónde tomó los pecados Jesucristo? ¿Sabes dónde dio la paga por los pecados? ¿Tú sabes por qué tenía que levantarse de entre los muertos? ¿Entiende lo que es justicia de Dios? Se quedan sin respuesta muchas veces. Entonces, ¿de qué salvación estamos hablando? ¿De qué enseñanzas estamos hablando? Cuando eso es el Evangelio, eso es las nuevas buenas de salvación. Eso es conocer a Jesucristo. Eso es reconocer la voz de nuestro pastor espiritual. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Jesús es nuestro pastor. Y cuando Él nos habla, nosotros sabemos reconocer su voz porque le hemos conocido. Hemos visto sus obras aquí en la palabra. Hemos visto su amor, su gracia, su justicia, su misericordia. Y por eso le conocemos. No creas ciegamente en Jesús. Sácate las vendas. Y comienza a ver al Jesucristo que está escrito en la Biblia. Al que vino mediante agua y sangre, dice Juan. Y el Espíritu es que da testimonio que es verdad. Pero hoy por hoy se predica un Jesucristo que vino a morir y se levantó entre los muertos. Y nada más eso. Cuando Jesucristo vino a ser bautizado, crucificado y levantado de entre los muertos. Y lo dice la Escritura. Y la palabra nos enseña y nos respalda y nos confirma el por qué tenía que ser bautizado, el por qué tenía que ser crucificado y el por qué tenía que ser levantado de entre los muertos. En esa justicia que Dios hizo sobre su propio Hijo Jesucristo, en que nosotros podemos recibir el amor, la misericordia y la gracia de Dios. En esas obras tenemos vida, porque ellas nos justificaron. Él dio la paga justa por nosotros. Pero aún así, si ignoramos una de sus obras, es porque estamos rechazando el amor de Dios. Y eso es lo que ha hecho el enemigo a estos tiempos, haciendo creer a las personas que no es necesario creer en todas las obras o conocer las obras que Jesús hizo. Basta que creamos en su nombre, somos salvos, como dice un versículo. Pero para invocar el nombre de Jesucristo, debes de conocerlo primero.
y debes de creer. ¿En qué Jesús crees tú? ¿Crees en el Jesús que vino mediante agua y sangre? ¿O crees en el Jesucristo que vino tan solo por sangre? ¿Has nacido de agua y espíritu? Como Jesús le dijo a Nicodemo, para que puedas entrar al reino de Dios. ¿Entiendes lo que Dios te está diciendo? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Basta de religiosidad, basta de rebeldía. Deja tu rebeldía y tu orgullo de un lado. Vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios. No seas avergonzado por la eternidad. Sé humilde de corazón y acepta la palabra de Dios tal como es. Gánale esta batalla al enemigo. Ya estos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Satanás usó la palabra incluso en el huerto del Edén para engañar a Eva y hacerla comer del fruto prohibido. Usó la propia palabra de Dios, la tergiversó de tal forma que convenció a Eva para que pueda comer del árbol que Dios le prohibió. Así también en estos tiempos Satanás usa la propia palabra de Dios para distorsionar la palabra de Él y para que las personas no puedan encontrar la verdad, sino la mantienen en un evangelio ficticio, falso, mediocre, a medias, vacío, sin discernimiento, donde no se encuentra el amor de Dios ni la justicia de Dios. Ese es Satanás que te permite que tú creas en Jesús, pero que no lo encuentres. Porque sabe que en el nombre de Jesús hay poder. Y el poder que Dios les da a los verdaderos hijos de Dios y a aquellos que crean en el nombre de Jesús es entrar a la vida eterna. No temas en nada lo que va a padecer, lo que vas a padecer, dice Dios. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Satanás siempre va a buscar la forma de poner tropiezo para que tú no halles la verdad. Y si estás en la verdad, para que tú puedas tropezar y caer de ella. Por eso que el evangelio debe estar arraigado en los corazones. Por eso que uno debe dar la buena batalla de la fe, predicar el evangelio, confesarle todos los días nuestra fe a Dios y decirle a Satanás: sal fuera de aquí, porque he nacido de agua y de espíritu, y ya tú no tienes poder sobre mí, porque soy una nueva criatura, he nacido en el espíritu. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en el nombre de Jesucristo, sal fuera, Satanás inmundo, porque Satanás es osado, mentiroso, calumnioso. Si hasta mismo Jesucristo lo quiso tentar en el desierto, ¿y tú crees que a ti no te va a intentar tentar? Sé fuerte, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Y yo te daré la corona de vida. Guarda la verdad, búscala y guárdala, protégela como el tesoro más grande, porque de cualquier cosa guardada debes de guardar tu corazón, porque de ahí emana la vida. ¿Y qué guardamos en nuestro corazón? La fe en la palabra de Dios, en la verdad. Y no en el misticismo.
Cuídate de la sinagoga de Satanás. Porque son muy empáticas, son muy amigables, bondadosas, preocupadas, trabajadoras, obreras, así como las hormiguitas. Pero no conocen la verdad. No conocen a Jesucristo, porque aún no han conocido la voluntad del Padre. Busca la voluntad del Padre. Y no importa el lugar donde tú te congregues, aunque sea el más humilde, Dios va a decirte, pero tú eres rico. Porque las riquezas que Dios nos da son espirituales, sabiduría, entendimiento, inteligencia. El Espíritu Santo, la salvación, la vida eterna, tu nombre inscrito en el libro de la vida, un cielo nuevo, tierra nueva. Para ese reino tenemos que sembrar, para ese reino tenemos que trabajar. Sé fiel, da la buena batalla, lucha, huye de esos lugares, de esas sinagogas. Busca la verdad, encuéntrala, créela, recibe remisión de pecados, sé salvo en el nombre de Jesucristo. Vence esta batalla y entrégale tu vida a Jesús. Comienza a obrar en el nombre de Jesucristo. Llevas a otras personas al conocimiento de la verdad para que sean salvas. ¿Qué importa los letreros? ¿Qué importa el reconocimiento de las naciones, decretos supremos? ¿Y qué es lo que es una secta? ¿Qué es una iglesia verdaderamente establecida? ¿Es aquella que es reconocida por los hombres? ¿O es aquella que es reconocida por Dios? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Acaso Dios estableció las universidades teológicas? ¿O fue una creación del hombre? ¿O se olvidan que el hombre busca lucrar de todas las cosas? ¿O se olvidan que aún de la propia religión, o de la propia creencia, o de la propia fe, el hombre inescrupuloso busca lucrar? ¿O acaso la Biblia no dice que lo que de gracia recibimos tenemos que darlo de gracia? ¿Qué buscas tú? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Y si buscas agradar a Dios, ¿por qué le crees al hombre? ¿Y por qué no le crees a Dios? Hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos para poder enderezar nuestras sendas. Porque todo camino es recto en nuestra propia opinión. Pero Dios pesa los corazones y lo pesa por su palabra en aquellos que conocen la verdad con aquellos que no la conocen. Y eso hace la gran diferencia. Quién es salvo y quién no es salvo. Habían dos trabajando en el campo. Uno fue llevado, el otro fue dejado. Ambos eran creyentes, ambos estaban trabajando en el mismo campo, pero uno conocía la verdad y el otro no lo conocía. O no la quiso aceptar. Las vírgenes prudentes y las insensatas, unas con aceite y las otras sin aceite. Dios nos da muchos ejemplos. Que hay muchas personas que buscan, que esperan la venida de Cristo, pero no todas son aptas para irse con Él, porque no conocen la verdad, porque no tienen aceite en su lámpara, porque no conocen y no han recibido remisión de pecados. Se visten como santos, actúan como santos, hablan como santos, pero en su corazón sigue morando el pecado. Y ellos no lo saben, porque nadie les ha enseñado, porque tienen un líder que es legalista, o que no conoce la verdad, que no ha sido llamado por Dios, por lo tanto en él no hay gracia, no hay unción, no hay un llamamiento legítimo.
por el cual él pueda guiar en el nombre de Dios, sino que él anda en el nombre suyo propio. Habla de su propio corazón, de su propia devoción, de su propio amor hacia la obra de Dios. Pero Dios no lo ha llamado. Y él necesita aprender de Dios, o necesita aprender de un siervo de Dios, para que él también tiene que ser restaurado, edificado y salvo, para que pueda guiar en verdad. Si la casa no la edifica Dios, en vano trabajan los edificadores. Tenemos que ser cuidadosos de la obra de Dios y respetuosos de las almas por su valor que Dios les da, más que todos los tesoros de este mundo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. ¿Quiénes son aquellos que tienen oído y pueden oír lo que el Espíritu dice? Son aquellos que están en verdad, porque aquellos que no están en verdad aún no están en el Espíritu. Necesitan recibir remisión de pecados y que el Espíritu Santo more en sus corazones para tener oídos espirituales y oír la voz de Dios. No importa cuántos años llevas caminando y digas creer en Jesús, si no has recibido la remisión de tus pecados, aún estás en la carne y necesitas volverte a Dios, conocer la verdad y arrepentirte para que puedas recibir remisión de pecados y ahí convertirte en un siervo espiritual. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y la iglesia de Dios es aquella donde mora el Espíritu Santo. Los verdaderos siervos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, a ellos Dios le está hablando. Y no importa el lugar donde se congregue, por muy humilde que sea, y por muchas tribulaciones y problemas que esté enfrentando, Dios le va a examinar su corazón y le va a reconocer su riqueza en cuanto a lo espiritual. Y él va a ver sus trajes blancos, resplandecientes. Y los va a exaltar a lo sumo. Él va a estar con su pueblo en medio de todas las dificultades. Y le va a advertir de lo que se le va a venir. Dios le advirtió a este pueblo que era justo, era recto, era un pueblo santo, un pueblo temeroso de Dios, que guardaba su palabra, que no le importaba las dificultades. Él era fiel a Dios y le avisó con respecto a lo que Satanás tenía pensado hacer y le dijo: sé fiel hasta la muerte y te pondré la corona de vida. Ese es el verdadero pueblo de Dios, que se aferra a su fe. En los peores momentos guarda su fe. Sin importar las circunstancias de su vida, sigue adelante, creyendo en Dios y guardando la palabra de fe, la cual los va a guiar a ganarse la corona de vida. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que tú te conviertas en el verdadero pueblo de Dios y huyas de la sinagoga de Satanás, de esos falsos evangelios, sino vuélvete a Dios, al evangelio de verdad. Es aquel que te da remisión de pecados y hace que el Espíritu Santo more en tu corazón por la palabra de Dios. Y no por un sueño, no por una ilusión, no por imposición de manos, no porque lo pediste, no porque lo ganaste, porque el Espíritu Santo se recibe por gracia. Y la gracia la hallamos en la verdad, en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a orar y das gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su verdad, su justicia y su misericordia, esperando que las almas que han oído esta predicación sean bendecidas de parte tuya y restauradas en el nombre de Jesucristo. Siga llamando, Padre mío, obreros a tu viña, porque la mies es mucha, malos obreros
somos pocos. En tu nombre está encomendada esta predicación y así también las almas que van a escuchar. Es tu pueblo, son tus almas. Padre Santo, corta cadenas, saca vendas, restaura, edifica, levanta los brazos, da sabiduría, entendimiento, inteligencia, obra en los hospitales, en las cárceles, en las calles, debajo de un puente. Aquellos que ahora están con depresión, aquellos que ahora tienen pensamientos suicidas, en el nombre de Jesús, lleva la esperanza y saca esos pensamientos, porque su alma vale más que todos los tesoros de ese mundo. Mi Dios, encomiendo mi país, como así también todo este mundo. En especial este país, echa fuera todo engaño, toda traición, toda maldad. Traiga a la luz todas las mentiras, Padre Santo, y que tu nombre sea glorificado en cada rincón de este país, en las calles, en los hogares, y que tu gloria sea manifiesta en los corazones. Salva, mi Señor, como en aquellos tiempos y la iglesia primitiva. Salva ahora, mi Señor, y llénanos cada día de tu presencia. Gracias por esta bendición, Padre mío, y úngenos de la mollera a la planta de los pies. Revestido de tu gracia nos levantamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, sean todos bendecidos y será hasta una próxima si Dios así lo quiere. Bendiciones.